El aumento del salario mínimo en el sector privado no sectorizado ha sido tema desde mediados de la semana pasada. Para hablar de eso y también del panorama político nacional, con nosotros el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y también ex ministro de Trabajo. Buenos días, doctor Alburquerque. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Parece que no se escucha bien el micrófono del doctor Alburquerque, pero doctor, hoy vamos a hablar están conspirando contra usted, que sí, no se escucha bien el micrófono. Le vamos a resolver. Pero le resolvemos en breve. Pero hoy vamos a hablar de aumento de salario, sin embargo, que fue el tema de la semana pasada, Nelson, Catherine. No a todos les ha parecido que el aumento le va a solucionar la situación y algunos dicen que no cubre el costo básico de la canasta familiar. Sí, la canasta básica familiar siempre es un tema, ¿no? Si el incremento de salarios alcanza no solamente para arroparse hasta donde llegue la cobija, sino, bueno, aunque sea para taparse los pies. Hay gente que definitivamente insiste en que esta reclasificación de empresas termina por repercutir en lo que tendrán que hacer en los próximos 15 días, porque el aumento salarial es efectivo, Nelson Yulisa, para allá. Para dentro de menos de 2 semanas, o sea, no hay tiempo. Ya está corriendo. Ya tienen que estar elaborando esas nóminas la gente con las manos en la cabeza, algunos que yo he dicho e insisto, cómo es que es posible. Y me parece que el ministro de Trabajo no me respondió en eso. Cuando le dijimos, no respondió. ¿Cómo es posible que alguien le diga, usted tiene que aumentarle los salarios a sus trabajadores 56%, 59%, y usted diga, sí, está bien, normal, pero eso no se entiende, ¿no? Bueno, precisamente por ahí vamos a comenzar. Yo pensaba que lo del micrófono, que no sonaba... Ya se oye bien ya. Ahora ya sí. Se oye bien. Yo pensaba que era una conspiración de la patronal, porque cuando hablan de aumento del salario, pero ahora es al revés. Los que están contentos y hablando todos los días son los patronos, y las centrales sindicales están calladitas. No sé, parece que siente como que hicieron algo mal. Doctora Alburquerque, este fue un aumento como raro, no por el monto, si fue 24 o 14, como dicen algunos expertos, sino porque se convocó el Comité Nacional de Salario el miércoles al mediodía y inmediatamente llegó a un acuerdo, había una resolución, hay un procedimiento en el Código Laboral. Claro. Parece que fue tras batidores, un acuerdo de aposento, como le decía yo aquí a Gabriel del Río y al ministro de Trabajo. ¿Cómo usted interpreta la forma? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, con respecto a la forma, en general, la tradición ha sido que el Comité Nacional de Salario se convoca y comienza las discusiones. Y claro, por esa razón el público lo que ve es, bueno, el debate que se va desarrollando en diferentes semanas. Al parecer, se prefirió ahora en esta ocasión, pues, hacer reuniones probablemente separadas, por un lado con el sector empresarial, por otro lado con el sector laboral, y al final ya, cuando había acuerdo, convocar al Comité Nacional de Salario. Y eso evitó pues que el público pudiera ver en las discusiones que generalmente se dan en el Comité Nacional de Salario. Es una técnica vieja, que no se había utilizado nunca en el Comité de Salario, pero que sí se utilizaba en la mediación. Desde la época en que yo estuve, en los años 90, nosotros teníamos un gran mediador. Bueno, murió después de 40 años en el ministerio. Y esa era su técnica. Cuando había una negociación colectiva, para poner un ejemplo breve, los trabajadores pedían 100, los empresarios ofrecían 10, y él nunca los reunía. Él iba primero donde los trabajadores y les decía, mire, esto está muy difícil, bajen un poquito, bajen a 80, bajen a 90, que yo voy a tratar de convencer a los empresarios. Y a los empresarios les decía, mire, esto es muy difícil, suban un poquito. Y cuando ya lo tenía muy cerca, entonces los reunía y llegaban a acuerdos. Es una técnica muy vieja de mediadores. Y me imagino que fue lo que procedieron a realizar. Sí, pero he leído que el mismo Código Laboral establece un mecanismo para que las partes escojan sus representantes del Comité de Salario. No sé si son permanentes. No, lo escogen en cada ocasión. En cada ocasión, pero ahora no se cumplió el código.
No, lo hicieron. Yo vi incluso en la prensa que el ministro había pedido que cada sector nombrara a su representante. Y me imagino que ya lo tenían nombrado. Bueno, uno se imagina las cosas, porque Sí. aquí yo le decía a Gabriel del Río No, la verdad que quién lo nombró a él. Y él dijo, nosotros tenemos poderes de la dirección. Bueno, poderes. La verdad que fue muy rápido. Y sobre todo, es algo que nadie ha dicho, pero sí me pareció extraño, y es que la resolución fue refrendada de inmediato por el ministro de Trabajo. Y de acuerdo con el código, hay que dar 15 días para cualquier observación o impugnación a la resolución. Y luego, entonces, que se agota los 15 días, es cuando se procede a refrendar la tarifa. Doctor Alburquerque, el debate una vez más está sobre si el aumento de salario se está haciendo en el momento indicado, estamos en un momento de crisis. Hay múltiples análisis, señalamientos sobre, primero, si es el momento adecuado, segundo, sobre si los porcentajes que han establecido son suficientes para de alguna manera enmendar el bolsillo del trabajador dominicano que ya viene sin duda afectado. Mira, hace muy poco el gobernador del Banco Central advertía, y creo que fue una expresión categórica. Decía él, yo espero que ahora haya aumento de salario y no corrección de salario. Es decir, bueno, vamos a cubrir la inflación. La inflación fue del 10%, bueno, pues del 10%. Eso es corrección de salario, no aumento. Ahí no ha aumentado. El salario se había devaluado y se corrige conforme a la inflación, no ha habido aumento. Bueno, en este caso, que ha sido de, entre comillas, de un 24%, cuando tú lo analizas, resulta que son aumentos irrisorios, no alcanzan, ni de lejos alcanzan el costo de la canasta familiar en el primer quintil, que es el quintil más bajo, ni siquiera lo alcanzan. Y cuando lo analizas en detalle te das cuenta que no hay ese 24%. Y hay dos razones. Han dicho, es un aumento histórico. En 2 décadas nunca se había llegado a 24%. Es verdad, se llegaba a un 20%. Pero el 20% beneficiaba al universo de los trabajadores. Mientras que este supuesto 24%, pues no alcanza al universo de los trabajadores, porque para la microempresa es un 11%, no un 24%, para la pequeña empresa es un 12%, para la gran empresa es un 19%, de manera que el 24% sale cuando dicen, la mediana son 59%. Bueno, entonces no hubo, o sea, el 20% de antes era para todos igual, ahora no, ahora micro y pequeña empresa, lo que es lógico, llegaron al 11% y al 12%. Se le cargó menos, lo que es lógico. Ahora, ¿qué hay en el fondo en el problema? Que las empresas se han reclasificado. Anteriormente, una gran empresa era la empresa cuyas instalaciones tenían por lo menos un valor de 4 millones. Ahora las instalaciones no cuentan. Ahora lo que cuenta son el número de empleados y las ventas brutas anuales. Entonces, todas las empresas bajan de clasificación. Entonces, cuando tú tienes, una gran empresa, el trabajador ganaba anteriormente 17.610 pesos. Eso es lo que ganaba. Pero va a caer en una mediana empresa. Ese señor que trabajaba en una gran empresa ahora va a caer en la clasificación en una mediana empresa. Y de 17.000 pesos, ¿a cuánto le van a subir? A 19.000. Entonces, el aumento no es de 24%, el aumento es de 9% nada más.
porque le están subiendo solamente 1.600 pesos. En ese mismo sentido que usted Entonces, dice que... Ahí es que está la... ¿Usted cree que ha sido engañoso? Vamos a decir. Usted dice que a pesar de que hay varios porcentajes, no es extensivo a todos los trabajadores. Casualmente, el viernes de la semana pasada, decía el ministro de Trabajo, luego de las quejas de los dueños de restaurantes, que este aumento no abarcaba dueños de restaurantes, bares y discotecas. ¿Qué se entiende usted desde la experiencia? ¿Se va a hacer con esa franja de empleados que pertenecen a empresas que han sido muy golpeadas por la pandemia? Bien, lo que pasa es que los trabajadores de zona franca y los trabajadores de turismo tienen una tarifa especial. Y entonces esa tarifa se vencerá en los próximos meses y habrá que discutir entonces la tarifa del sector de zona franca y del sector de turismo. ¿Pero qué se va a hacer con esas empresas que estuvieron cerradas la mayoría parte del tiempo durante la pandemia y ahora tienen que aumentar salarios? Bueno, ahí viene, o sea, esa es otra de las dificultades. De todas maneras, yo he visto sobre todo microempresas y pequeñas empresas que se quejan, dicen que no van a soportar el aumento del salario, pero cuando analicen la tarifa se darán cuenta que esa pequeña empresa va a ser una microempresa en estos momentos. De manera que prácticamente no va a tener que aumentar el salario. Mire, un ejemplo, yo gano 20,000 pesos en una gran empresa, voy a pasar a ser mediana empresa, no voy a tener aumento, porque el salario mínimo de la mediana empresa, de acuerdo con la nueva tarifa, son 19,000 pesos. De manera que si yo estaba ganando 20,000 pesos en la gran empresa, no me van a aumentar ni un centavo. Y eso va a pasar en las pequeñas y en las microempresas. Con esto no digo de ninguna manera que alguna pequeña empresa no salga afectada, puede ser. Pero de todas maneras, esas pequeñas empresas van a pasar a micro. Y lo digo sobre todo, un pequeño colmado que en estos momentos era una pequeña empresa, tiene un solo empleado. Sus ventas brutas no van a pasar de 2 millones de pesos al año. Entonces, ¿qué va a aumentar? No va a aumentar absolutamente nada, porque va a pasar a ser microempresa. Y en el caso de los profesionales, ahí el impacto sí va a ser negativo para el trabajador, porque pongo el ejemplo que conozco de un bufete de abogados. Bueno, tiene 1 o 2 empleados, no produce en ventas brutas en su servicio más de 2 millones, 3 millones al año. O sea, pasa a ser microempresa, pero antes era una gran empresa. ¿Por qué? Porque el apartamento, era dueño de un apartamento en un gran edificio, sus instalaciones valían más de 4 millones de pesos. Y era una gran empresa. Ahora pasó a ser de gran empresa a microempresa. Doctor Alburquerque, yo no sé, oyéndolo a usted, de todas maneras yo saludo, no solamente personalmente, sino como fuerza del pueblo, saludo el aumento de salario, creo que había que hacerlo. Leonel Fernández, como presidente de nuestro partido, semanas antes lo había pedido, y ahora lo que falta es que el gobierno aumente los salarios de los empleados públicos. Sí, pero no deja de ser como confuso. Cuando lo escucho usted hablando, por algo los patronos están apoyando eso, están muertos de la risa, porque se dio una reclasificación que tenía años, 5 o 6 años, claro. Y ahora yo digo, ¿y cómo se aprobó esa cosa como por arte de magia? Bueno, ahí está. Pues yo no sé. Ahí están las explicaciones. Hay que saludarlo, y dice el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, que van a ser impactados favorablemente más de 1.400.000 trabajadores. Bueno. Aceptémoslo así. Pero debieran darle un calificativo, aunque sea generoso. No diremos engañoso. ¿Qué tú dijiste, Catherine? Sí. Engañoso. Sí, engañoso era la pregunta. El término es ese. El término es engañoso. Ha sido, el 24% es engañoso. Bueno, me place escucharlo calificando el asunto, porque la gente como usted, mire que yo lo estoy entendiendo con muchísima claridad,
Y he entendido aspectos 4 o 5 días después que no lo estaba viendo. Aunque sí, estoy muy persuadido que no es un aumento de 24%. Eso es casi de aritmética simple, es 13, 14%. Entonces yo no sé por qué el gobierno se mete en una ofensiva propagandística cuando realmente hay una estafa en algunos aspectos a los trabajadores. Y yo creo que en la parte sindical, usted y yo tenemos muy buenos amigos ahí, en las centrales. Ahora se dejaron correr por tercera, como dice Populacho. Una cosa que ellos no pueden defender eso. Mira, yo creo que realmente, le digo, yo saludo el aumento, algo es algo, ¿no es así? Eso dice el conformista. Sí, pero que no me lo vendan como algo histórico, como algo histórico, como algo que va a beneficiar, va a haber una cierta corrección, por eso mencionaba al gobernador del Banco Central, o sea, del mismo gobierno. Hay una corrección salarial, pero no hay aumento salarial. Y nos hemos quedado debajo de la canasta familiar. Pero la mejor demostración es lo que tú dices. ¿Por qué razón hay unos que están contentos cuando generalmente son los más remolones? Los más remolones. Claro. Sí. Doctor Albuquerque, ¿qué decir sobre la ley de seguridad social que se está debatiendo? A mí esa expresión nunca se me olvida en una conferencia en México, que un empresario, era un debate, una negociación, un empresario decía que en todas partes del mundo, le decía al trabajador, ustedes como trabajadores quieren ganar más y trabajar menos. Y el dirigente sindical le dijo, y en todas partes del mundo los empresarios quieren que nosotros trabajemos más y pagar menos. Doctor Albuquerque, la ley de seguridad social, la reforma, está en discusión en este momento. Hay vistas públicas, se están haciendo algunas recomendaciones de distintos sectores. El formato o el sistema de pensiones también está en jaque en este momento. Hay algunos sectores que están pidiendo que se entreguen el 30% de los fondos de las AFP. ¿Cuál es la percepción, el análisis que desde la Fuerza del Pueblo y usted como exministro del Trabajo tiene en ese sentido? Tú dices de la ley de seguridad social. Sí. Bueno, con respecto, de pensiones. Ahora mismo está en discusión, hay muchas propuestas. Obviamente fue una ley desde el año 2001, una ley que yo siempre he dicho que fue una especie de collage. Se tomaron de aquí, de allá y la ensamblaron. Aquí solamente la ensamblaron. Y es una ley por eso que tiene muchas debilidades, comenzando por ejemplo, el consejo directivo tiene poder de veto cada sector, cuando ahí se supone que es el gobierno el que tiene que tener por lo menos el veto, pero que el sector empresarial o el sector laboral pueda tener un veto, eso paraliza muchas veces las gestiones de la seguridad social. El caso, por ejemplo, de un trabajador pensionado que pierde entonces el seguro de salud. Entonces, ¿cómo es posible que en el momento en que la persona necesita, porque ya tiene cierta edad, necesita de un seguro de salud, lo pierde porque está jubilado, las ganancias de la AFP son excesivas, de manera que hay el mismo plan, por ejemplo, de salud, las cotizaciones que se realizan, pues los costos no son los mismos en el seguro de salud subsidiado, las aportaciones que en el seguro de salud contributivo, de manera que hay mucha tela por cortar. Yo creo que es importante ahora que esta comisión mixta entre senadores y diputados pueda buscar no solamente una reforma, sino, si es posible, un sistema que sea mucho mejor. Ahora se habla, por ejemplo, del sistema mixto. Y el sistema mixto, muchos dicen, no, pero no podemos volver al sistema de reparto. El sistema de reparto ya ha ido fracasando porque ahora hay más personas envejecientes
que cotizante, en la medida que va envejeciendo la población, lo cual es cierto. Pero ya hay un sistema que se establece de capitalización individual, pero también al mismo tiempo de capitalización colectiva. O sea, es un sistema de dos pilares. ¿Qué significa? Que todo en la población, todo el mundo, pues cotiza y eso va a un fondo común, a una capitalización colectiva. Pero cada uno con su cuenta individual, pero es una capitalización solidaria para todo el mundo. Ahora, hasta eso es obligatorio hasta el que gana 3 o 4 veces el salario mínimo. Y de ahí para arriba, entonces, usted tiene una capitalización individual obligatoria también, pero para los que ganan por encima de 3 o 4 salarios mínimos. Entonces, bueno, eso habría que estudiarlo, a ver si puede funcionar en la República Dominicana. Con el tema de la pandemia, mucha gente ha dicho y ha salido a las calles a pedir que le den el 30% de los fondos de las AFP, tal como sucedió en Chile. Y se ha utilizado el modelo chileno como una especie de calcomanía para que República Dominicana emule esa misma operación. ¿Qué opina usted de que la gente pueda hacer eso? Para la distribución del 30%, mira, lo ha habido en Chile, lo ha habido en Perú. El problema nuestro es que esos fondos de capitalización individual, casi todos han sido depositados en el Banco Central, en la Banca Nacional, y en estos momentos sirven para cubrir el déficit cuasi fiscal que venimos arrastrando desde la quiebra de 3 de los principales bancos del país. Es el déficit del Banco Central. Y ese dinero, pues, ha servido para mantener la estabilidad económica del país. Vamos a decirlo claro, la gente no lo quiere decir, pero en el fondo eso es lo que sucede. Si eso se entrega, sencillamente, el caos económico va a ser tremendo, porque eso es lo que sirve precisamente para sostener ese déficit que viene arrastrando el Banco Central y que no se ha podido solucionar desde el 2003 a la fecha. Esa es la pura verdad. Por eso que todo el mundo dice, bueno, hay que estudiarlo. En el fondo es eso. Con usted podemos hacer un programa especial sobre la evolución y desarrollo de la idea política en República Dominicana y también sobre la formación y desarrollo de las organizaciones políticas. Usted está en esta etapa de su vida en la fuerza del pueblo. ¿Usted cree que realmente es una nueva fuerza, es una fuerza de futuro, es una negación del pasado? Yo creo que es una fuerza del futuro, obviamente. Ya en el caso mío, como el caso de otros que tienen la misma edad, pues allí lo que aportamos ya nuestra experiencia, pero es una fuerza que se está nutriendo cada vez de jóvenes de ambos sexos, de jóvenes que traen savia nueva a la organización. Estamos permanentemente creciendo y al igual que lo constituyó en su época cuando lo formamos el viejo partido, pues la fuerza del pueblo va a ser precisamente pues la fuerza del futuro. Bueno, usted puede hablar del viejo partido. Sí, del viejo partido. Del viejo, muy viejo partido. Usted Sí, puede hablar de todo eso. Puedo hablar del viejo del PRD y del viejo del PLD. Claro que sí. Porque este viejo que ustedes negaron no es realmente el viejo partido. Exactamente. Parece un trabalengua, pero usted sabe bien qué es lo que quiero decir. No, efectivamente. Pero teníamos que formar un nuevo partido porque obviamente nosotros teníamos que respetar. Siempre ese fue uno de las grandes banderas que siempre levantó el profesor Juan Bosch, el respeto a la constitucionalidad. Por eso precisamente vino la guerra civil en el 1965, porque se irrespetó la constitución de 1963 con el golpe de Estado. Bueno, pues de la misma manera se quería irrespetar, ya se irrespetó
en el 2016, se quería respetar en el 2020. Tuvimos que tirarnos a la calle y al final tuvimos que decidir, bueno, si aquí lo que se quiere hacer trampa, lo que se quiere hacer fraude, no se quiere reconocer realmente los valores y los principios, entonces esto ya ha terminado y hay que formar un nuevo partido. Un nuevo partido con un viejo líder. Bueno, nosotros formamos también el PLD con un viejo líder. Cuando el profesor Bosch lo formó, el único viejo era él, por cierto. En este caso no. En este caso hay compañeras y compañeros de mucho más edad que el doctor Leonel Fernández. Ejemplo, mi caso. Doctor Alburquerque, la situación política en Haití luce no solamente inestable, sino dramáticamente peligrosa para la República Dominicana y para la región. Su perspectiva en un momento tan delicado como este, en el que todavía las investigaciones sobre el magnicidio están en proceso, sabemos de honras fúnebres esta misma semana, quizás está la posibilidad de que varios mandatarios regionales, incluyendo el presidente Abinader, acudan. ¿Cómo ve usted el momento? Muy difícil porque aun cuando los haitianos pues han hablado de que de ellos tratar de resolver su problema, lo veo difícil. Hay tres primer ministros que se disputan el gobierno, el presidente del Senado, el primer ministro interino, el primer ministro designado pero no juramentado. De manera que la comunidad internacional tiene que venir en ayuda de Haití y tratar, junto con los haitianos, de buscar una solución que pueda institucionalizar ese país. Yo soy de los convencidos de que para la República Dominicana, pues, cualquier medida que se adopte, incluyendo el levantamiento del muro de que se habla en estos momentos, no hay... el hambre tiene cara de hereje, como se dice. O sea, podrás tener un muro. Mientras hay una situación económica difícil y sea Haití el país más pobre del continente, siempre tendremos migrantes haitianos. Entonces la mejor solución para la República Dominicana es el desarrollo de Haití, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico de Haití. Y eso solamente se puede lograr en un estado fallido como es Haití, con el auxilio, la colaboración y el apoyo de la comunidad internacional. Muchas gracias, doctor Alburquerque. Hay una cita que no le cabe a usted, que habla de las personas mayores con experiencia, y dice que han cenado y se sientan a la mesa a ver a los otros cenar. Pero usted está cenando todavía. Usted no solamente que demuestra mucha lucidez, sino mucha actualidad en todos los temas. Yo creo que eso es bueno, porque en esa fuente, tipo la suya, que hay que abrevar aquí las nuevas generaciones. Los jóvenes de ahora, muchos, parece que lo saben todo, pero no es verdad. Yo creo que ha sido un privilegio, un lujo para nosotros tenerlo a usted aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Vamos a pausa.